Bendiciones a todos en esta preciosa hora. Seguimos en el día 9 de esta maravillosa serie llamada Estad Quietos. Ya hemos aprendido el sentido de por qué debemos aquietar nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad, donde residen las decisiones, por lo cual hemos aprendido a aquietar nuestra alma, la cual en nuestra naturaleza caída quiere controlar nuestro espíritu, debilitarlo para que no vivamos en comunión y hagamos la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y hoy vamos a hablar de las malas decisiones. ¿Cuántas veces has tomado una mala decisión? En la traducción lenguaje actual, el sabio Salomón dijo en Proverbios 1, versículo 32, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Aquietar nuestra voluntad y someterla al Espíritu Santo nos puede ayudar a evitar consecuencias. La Biblia nos muestra un sinnúmero de ejemplos donde las malas decisiones trajeron consecuencias a hombres y mujeres usadas por Dios. David tomó la decisión sin contar con Dios de quedarse en el palacio en tiempos donde dice la palabra, donde dice la Biblia que los reyes debían salir al combate, es decir, debían salir a la guerra. Comenzando la serie, declaramos que estar quietos no es sinónimo de pereza ni de negligencia. Y en tiempos de guerra nadie debe ser negligente o perezoso. Y eso es lo que nuestra alma siempre busca, estar complacida y descansar cuando no es el tiempo de hacerlo. David, esta decisión le llevó a cometer un sinnúmero de pecados. Y en consecuencia a todo lo que hizo, pagó 4 veces más. Y eso lo podemos ver reflejado en los 4 hijos que él tuvo, reflejados en la Biblia, con consecuencias de muerte y de situaciones en consecuencia a la mala decisión que él tomó. Sin duda las malas decisiones siempre van a traer consecuencias, pero no solo las malas, sino también las buenas. Debemos ser conscientes que una persona, cuando le va, entre comillas, aparentemente mal, no siempre es por consecuencia de sus malas decisiones. A veces son correctas las decisiones que toma, pero eso no impide que vengan consecuencias. Jesús dijo, me es necesario volver a Jerusalén y allí seré entregado a los sacerdotes, a los escribas para ser muerto. Pero uno de sus discípulos trató de impedirlo porque ¿cómo alguien puede tomar la decisión de ir a un lugar cuando sabe que en ese lugar le van a hacer daño? Hay personas que aún no entienden las decisiones que el Espíritu Santo me ha llevado a tomar en mi camino ministerial. Porque piensan como Pedro, guiados por sus emociones, querer evitar las consecuencias de lo que está en el plan de Dios, que vivamos en su perfecta voluntad. Y aprovecho este ejemplo para quitar un mito religioso que tal vez a algunos cuantos no les guste escuchar. Las malas decisiones pueden traerte consecuencias, pero no dañan el propósito de Dios. David no perdió su reinado por las consecuencias que vinieron de sus malas decisiones. Aún tampoco perdió la promesa de parte de Dios de que Jesús vendría, o el Mesías, de su propio linaje. Y de la misma mujer con la que él cayó y pecó, Dios le dio a Salomón, el hombre que reinó y representó el reinado de paz, y quien construyó el templo establecido en la promesa de Dios para David. Así que las malas decisiones pueden traerte consecuencias, pero no dañan el propósito que Dios tiene contigo. Abraham decidió, apartado de la promesa, guiado por lo que su esposa le dijo, tener un hijo fuera de la promesa. Pero eso no le quitó la bendición de Dios de hacerlo papá junto a su propia esposa. Es cierto que hay consecuencias como la enemistad de Israel con actualmente los musulmanes, de donde viene Ismael, el hijo de la consecuencia de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios.
pero nunca perdió la promesa que de Abraham serían benditas todas las naciones. Nunca perdió la promesa de convertirse en el padre de la fe. No dejó de ser el amigo de Dios como el mismo Señor lo dijo de él. Así que en conclusión, debemos atesorar que las malas decisiones traen consecuencias, pero aún hacer las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios pueden traer consecuencias negativas para tu vida o que no agraden a los demás, aunque estén en el plan divino de Dios. Y recuerda que nada de lo que hagas puede dañar el propósito que Dios tiene contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.